Francia y Alemania, dos grandes naciones futbolísticas, arrancan hoy la Eurocopa 2021, unas horas antes del pitazo de salida, con motivo de esta competencia europea que sabemos tiene una gran audiencia en México. Las embajadas de Francia y de Alemania en México, en colaboración con la asociación Somos Versus, los invitamos a seguir nuestra mesa redonda sobre la lucha contra la discriminación en el fútbol. El fútbol es un fenómeno social que refleja los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades, la igualdad de género, el respeto de los individuos y de las diferencias. Unámonos para que el fútbol y el deporte en general reflejen los valores que Francia, Alemania y México compartimos y que en este sentido sean más diversos e inclusivos y que gane el mejor. Merci, monsieur l'ambassadeur. Francia y Alemania son países vecinos y amigos. Nuestra cooperación en todas las áreas de la sociedad es muy cercana. Hay muy pocas ocasiones donde no trabajamos en la misma línea y hoy lamentablemente es una de ellos. Nuestros equipos se enfrentan en la cancha de fútbol y por supuesto cada uno alienta a su equipo. Pero el deporte no nos divide, nos une. El fútbol en particular tiene una dimensión social muy amplia y hay vivos debates sobre diversidad y discriminación en la cancha. Por eso, les invitamos a seguir nuestra discusión con expertos y expertas franceses, alemanes y mexicanos sobre esos temas antes del juego. Espero que disfruten la discusión y que después sigan también el partido. Que gane el mejor. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida, bienvenue, welcome a este conversatorio que tendremos gracias a las embajadas de Francia y de Alemania, previo a la Eurocopa 2021, a este duelo entre las selecciones de Alemania y de Francia, por un fútbol más incluyente y diverso a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marion Reimers y tengo el auténtico privilegio de estar acompañada de extraordinarios personajes y sobre todo me siento muy contenta de poder llevar una vez más estos temas a la mesa de conversación, poder ampliar nuestros horizontes y nuestras perspectivas en torno a este que es el deporte más popular del mundo y que no tengo ninguna duda es un vehículo social y un vehículo de cohesión o de separación, dependiendo de cómo se le utilice, muy, pero muy importante. Así que verdaderamente le agradecemos una vez más a todas las personas que hicieron posible esta organización y por supuesto agradecerles a ustedes que se han tomado el tiempo de vernos y de escucharnos. Mi nombre es Marion Reimers, soy periodista deportiva y voy a tener el gusto de moderar este panel. El día de hoy, reitero, una mesa de lujo, así que voy a arrancar por presentar a nuestros panelistas. Carol Gómez, directora de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, IRIS, especializada en el impacto del deporte en las relaciones internacionales y coautora del informe Cuando el fútbol se conjuga en femenino para la UNESCO. Carol, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a la distancia. Gracias. Por favor, del otro lado tenemos también a Paul Dietschy, profesor universitario de la Universidad de Franche-Comté, historiador francés especializado en el fútbol, autor de varios libros sobre el tema, de los cuales surgen, por ejemplo, la antología Historia del Fútbol en 2010 y El Fútbol y África en 2008. Paul, ¿qué tal? Très bien, merci. Un plaisir d'être avec vous. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Encantada poder estar aquí también. Tenemos a Fernando Segura, sociólogo mexicano especializado en el fútbol y que trabaja actualmente sobre programas de fútbol mixto. Eso me encanta. Fernando, te mando un abrazo. Yo también tuve oportunidad de jugar fútbol mixto, así que me va a encantar escucharte. Bueno, Marión, un gusto para mí estar acá con el auspicio de dos importantes embajadas como la de Francia y Alemania en México. Sin ninguna duda. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado a Javier Cáceres, periodista deportivo alemán de origen chileno. Trabaja actualmente en el diario Süddeutsche Zeitung y autor del libro Fútbol, la pasión de España. Javier, wie geht's? Ahí estaba Javier Cáceres, a quien más adelante le pediremos que nos ayude también con su micrófono. Y bueno, vamos a estar arrancando precisamente con pues, el desarrollo de esta mesa que tiene
que tiene muchos temas, me parece muy importantes y que a veces podemos pensar que están desarticulados, pero yo creo que acá surge este concepto tan importante de interseccionalidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de la lucha contra la discriminación de género sin hablar de la lucha contra el racismo y sin hablar de la lucha contra muchas otras discriminaciones que se han perpetuado de manera histórica, no únicamente en este deporte, sino en todas las áreas sociales? Simplemente pues el deporte se convierte en un megáfono muy importante de lo que sucede en la sociedad. Y en ese sentido hay todavía desafíos muy importantes para las mujeres en el fútbol, no únicamente en quienes lo juegan, sino también quienes nos buscamos insertar en la narrativa del fútbol, quienes nos buscamos insertar, no lo sé, en el arbitraje, en la dirigencia, en la gestión, en la organización de esta clase de eventos. En fin, sigue habiendo muchísimos desafíos y bueno, es ahí en donde veo que asiente que Carol Gómez, con quien me gustaría arrancar esta participación, porque justamente, Carol, quisiera yo preguntarte, de repente veo por ahí en México mucha gente que nos dice, no, pero mira qué bien están las cosas en Estados Unidos, o mira qué bien están las cosas en Francia o en Alemania. Y de repente yo veo la Liga Femenil en nuestro país, que tiene una cobertura muy importante, que tiene una llegada muy importante. Y te diría yo, ¿cuál es el panorama que ves tú en términos de áreas de oportunidad en un país y en otro? ¿Y cuáles son todavía los grandes retos que existen? Merci beaucoup pour cette question y merci. Muchas gracias por esta pregunta, Marión, y muchas gracias a los organizadores, a las embajadas por este encuentro que se anuncia como algo importante. Voy a tratar de responder a tu pregunta, Marión. A decir verdad, es un panorama muy diverso a escala mundial. Y eso es lo interesante, y es que vemos que algunos países están más adelantados, otros más atrasados. Sin embargo, hay una verdadera dinámica en curso. Afortunadamente, México tiene una liga femenina desde el 2016 que es extremadamente dinámica, que tiene mucha mediatización, una mediatización reciente y que también es muy interesante. Es algo que vemos cada vez más a escala internacional, con medios de comunicación que se interesan cada vez más, instituciones que invierten cada vez más en el balompié femenil. Hay instituciones nacionales e internacionales que han comprendido cada vez más la importancia de este tema, incluso sí, y creo que podré volver a esto posteriormente, incluso si debo confesar que tengo un pequeño temor con respecto a la situación relacionada con la crisis sanitaria provocada por el COVID, que en muchos sentidos parece haber interrumpido un desarrollo que había habido los últimos años, desde los años 2010, 2015, 2019, y hubo una última Copa Femenina organizada en Francia con un gran ascenso, más equipos, medios de comunicación, periodistas, equipos, estructuras que estaban invirtiendo en lo femenino. Y con esta crisis tuve una impresión confirmada por varios estudios que logramos hacer, que había medios de comunicación interesados, menos inversiones por actores económicos, que muy a menudo la liga femenina o los equipos femeninos son siempre los que fueron suprimidos en primer lugar. Y entonces creo que es algo que hay que abordar, porque se habían hecho muchos progresos a nivel de las jugadoras, periodistas, medios de comunicación, dirigentes, etcétera. Y sin embargo, con la crisis sanitaria de la COVID, me parece que tenemos que volver a hacer esfuerzos inmediatos para no perder el impulso que ya habíamos ganado. Muchísimas gracias, Carol. Y sí, estoy de acuerdo. Hay que hacer un doble esfuerzo en estos momentos porque los estragos de esta situación, la pandemia que todavía no acaba, pues ha generado un efecto dominó muy importante con territorios que tal vez ya se habían adquirido. Ahí quisiera yo hablar un poco contigo, Javier Cáceres, periodista de la Süddeutsche Zeitung, para que nos hables un poco también de esta cobertura mediática y de la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Yo tengo la fortuna de presidir una
una ONG que se llama Somos Versus, que justamente también es una de las instituciones aliadas a este conversatorio. Y nosotras lo que buscamos hacer es empujar para que la representación de las mujeres en los medios de comunicación no únicamente tenga una mejor cantidad o una mayor cantidad, perdón, sino una mejor calidad, porque las representaciones muchas veces refuerzan los estereotipos de género. De repente me he puesto a ojear algunos medios en Alemania, a ver algunas cosas por ahí, y creo que hay una asignatura pendiente muy importante en cuanto a la cobertura de las mujeres en el deporte. ¿Cuál sería tu análisis? Sí, efectivamente, Marion. Yo creo que aquí queda un camino bastante largo por recorrer, aunque hay que reconocer que las mujeres, por lo menos en mi diario, son una realidad desde hace mucho tiempo. No están lo suficientemente representadas, desde luego, pero se están haciendo esfuerzos bastante grandes y están alzando su voz. Eso va a la par de un desarrollo bastante pronunciado, diría yo, del fútbol femenino en Alemania, en términos económicos. La liga es muy potente, se sigue mucho, la selección alemana femenina tiene un seguimiento bastante importante en cuando se trata de campeonatos internacionales, y tiene bueno, por lo menos nosotros tratamos de darle cierta relevancia. Ahora bien, lo cierto es que los medios de comunicación funcionan a través de sus audiencias, o lo que se supone que reclaman las audiencias, y las audiencias reclaman evidentemente más fútbol masculino que fútbol femenino. Eso es así. Es un hecho, digamos, comercial. Pero eso no quita que se den fenómenos muy, muy importantes y interesantes, creo yo, ¿no? O sea, eh, me acuerdo, por ejemplo, de la repercusión que han podido tener eh, manifestaciones como de Marta, la brasileña, o Rapinoe de Estados Unidos, que le han dado una visibilidad distinta, diría yo, al fútbol femenino en los últimos años, ¿no? Porque de repente aparecieron como voces autorizadas, no solamente por lo que puedan aportar a nivel de antidiscriminación, sino también por méritos deportivos. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Que una cosa vaya aparejada con la otra, le da muchísima más fuerza a que si solo fuese digamos, un debate ideológico. Eso, que de eso no quepa ninguna duda, y cada vez que se ha dudado del fútbol femenil, aparece romper récords, aparece gana premios, aparece con lo más mínimo posible y logra esta clase de cosas. Lógicamente, somos todas personas blancas en este espacio, entonces creo que es también una particularidad el mencionar este tema así, pero no quiero dejar de lado la posibilidad de desde nuestro privilegio hablar de ello. Y Paul, ahí me interesaría preguntarte, teniendo en cuenta tu conocimiento también de la historia del fútbol y del vínculo de África con el fútbol, ¿cómo es que esto pues atraviesa a las mujeres afrodescendientes y a las mujeres que tienen pues un doble reto, ¿no? Superar el racismo y también la discriminación por género. Oui, c'est une très bonne question. Sí, es una excelente pregunta. El fútbol femenino o practicado por las mujeres es muy interesante para un historiador porque es un espejo y también es un vector de la evolución de la condición femenina. Entonces, en ese sentido, es un tema que es muy importante. Ahora, si pensamos en África, creo que podemos posicionarnos desde dos puntos de vista, el de los países africanos en sí mismos y también desde el punto de vista de la diáspora africana y en particular en Europa y más particularmente en Francia. Esto es muy interesante. Para África, hay que decirlo, hoy tenemos esencialmente dos países que cuentan más o menos en el fútbol femenino o en donde se ha desarrollado, es Ghana y Nigeria. En los otros países, pues bien, la práctica femenina es muy reducida y aquí, por supuesto, esto está muy relacionado claramente con la situación de las mujeres en las sociedades africanas. Esto tiene que ver también con la reislamización de una parte de África subsahariana y la vuelta a modos de dominación masculino que están particularmente vigentes en el deporte.
Y de todas maneras, en este sentido, el deporte es algo bastante característico de la relación de la práctica deportiva entre las mujeres africanas y distintas disciplinas. Está claro que en África, bueno, hay países en los que por supuesto la situación es distinta. En África del Sur, por ejemplo, pero globalmente, de cualquier manera, podríamos decir que en África son en primer lugar los hombres los que hacen deporte, mucho más que las mujeres. Ahora, con respecto a la diáspora, es decir, los descendientes de africanos y africanas en Europa, ahí hay algo muy interesante. Francia es al mismo punto un punto de observación apasionante y al mismo tiempo bastante particular. ¿Por qué razón? Pues bien, porque Francia desde el inicio introdujo jugadores de origen africano, jugadores negros en sus selecciones de fútbol y en particular en sus selecciones de fútbol. El primer jugador africano fue introducido en 1931, es decir, mucho antes que los otros países europeos, donde en Inglaterra, por ejemplo, fue en el 79 y los otros en los años 2000. Entonces tenemos esa particularidad. Y hoy tenemos una evolución también interesante, lo vemos en los clubes franceses y en la selección nacional. Hace 10 años, finalmente, las mujeres que jugaban provenían generalmente de las clases medias, más bien blancas, de origen europeo, y hoy vemos cada vez más otras jugadoras, jugadores o jugadoras, pero bueno, eso es normal. Las antillanas han jugado un papel esencial en el deporte francés, en primer lugar en el atletismo, pero también vemos muchas chicas, mujeres jóvenes de padres o abuelos africanos que se instalaron en Francia y ahí tenemos ya una verdadera diversidad. Basta con ver las canchas de fútbol donde se lleva a cabo la práctica amateur. Incluso si tenemos ahí a veces prácticas discriminatorias, porque en los barrios populares donde juegan estas chicas no siempre es fácil para las chicas hacer deporte y no ser estigmatizadas. Ese es un poquito el panorama que podría yo hacer de esta situación. Muchísimas gracias, Paul. Interesantísimo, ¿eh? Y me queda dando vueltas en la cabeza esta posibilidad incluso del acceso a los espacios públicos, ¿no? Como se vive mucho en América Latina, en donde si alguien va a un espacio público, hay una canchita de fútbol, se asume que la reta, con el perdón de mi traductora, que no sé si ese término exista en francés, pero bueno, el ir a presentarse ahí a la cancha, se asume que es un espacio masculino. Y si eres mujer, puedes participar idealmente si llevas el balón y eres buena, y combinando las dos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una dimensión bien importante también, por ejemplo, de la autonomía de los cuerpos, ¿no? La posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, de apropiarnos de ese espacio, de no únicamente pensar en el cuerpo de las mujeres como un elemento de satisfacción a la mirada masculina o de uso para la maternidad. Entonces, creo que ahí también podemos hablar de un montón de cosas y hablaba, Paul, Fernando, te mando un muy fuerte abrazo y me va a interesar mucho conocer tu punto de vista, justo desde el amateurismo o tal vez desde los espacios públicos, desde los proyectos sociales, el pensar en esta idea de el fútbol mixto, ¿no? Y los equipos mixtos y la posibilidad de, al margen del profesionalismo y del deporte espectáculo, que de repente es donde centramos mucho la mirada en estos grandes eventos, decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar los fenómenos de socialización entre hombres y mujeres y niñas y niños, empezando a jugar juntos desde muy pequeños, ¿no? Sí, Marión, en efecto, y me gustaría, antes de dar detalles sobre la respuesta, contar que hace años que vengo haciendo unas investigaciones que unen a todas las partes que están aquí presentes hoy. Es decir, he observado festivales mixtos en los mundiales de FIFA, tanto en los masculinos como en el último que se hizo en Francia en 2019 en el femenino, así como en la Eurocopa de 2016 en Francia, que son proyectos mixtos que surgieron en Colombia después de la tragedia del asesinato de aquel capitán de la selección colombiana, Andrés Escobar. A partir de ese contexto surgió un proyecto que se llamó en un inicio Fútbol por la Paz, y justamente para tratar de reducir no solo las inequidades, sino la violencia que había en los barrios de Medellín, se propuso que las mujeres formaran parte de encuentros barriales para la paz.
Luego ese proyecto se convirtió en una política pública y luego fue recuperado por la FIFA, apoyado por la FIFA, por la UNICEF, por la Agencia Alemana de Desarrollo, que la conocemos en castellano como la GIZ, y también fue aprovechado en los mundiales, ya lo decía, de FIFA y la Eurocopa. Entonces, si quieren después, Marión, podemos charlar de qué efectos generan estos proyectos donde las chicas y los chicos juegan en las mismas condiciones, donde no hay árbitro y donde los goles no determinan el triunfo final de los partidos. Así que con eso dejo planteado la cuestión y después vamos a los detalles, si les parece. Bueno, a ver, yo fantaseando, Fernando, no me eches a andar, me he puesto a pensar en un formato de cualquier competencia futbolística en donde pues sea un poco como el medallero de los Olímpicos, ¿no? Juegan Francia y Alemania en varonil y luego juegan Francia y Alemania tal vez en masculino, en femenino, perdón, y se van sumando puntos y empiezan a contribuir, qué sé yo, o sea, tenemos que empezar a inventarnos otras cosas y yo creo que ahí todavía la atención del fútbol está muy puesta en otras cosas. Carol, yo te preguntaría a ti también en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son las asignaturas pendientes más importantes en términos del combate a la discriminación de género al interior del fútbol? Porque, por ejemplo, veo ligas donde hay modelos híbridos, ¿no? Con equipos que dependen del fútbol varonil, otros que son independientes. Ahora en Noruega el equipo que fue campeón deja de existir porque lo absorbe un equipo de hombres. El Paris Saint-Germain que le quita al Olympique de Lyon el título después de tantos años. ¿En qué modelos podemos pensar y cuál podría ser el ideal para la autonomía del fútbol femenil que no dependa, y lo digo, esto es una opinión personal, de los caprichos de los hombres que manejan los equipos varoniles? Oh là là, c'est une très longue question où il va me falloir à peu près 2 heures pour répondre. Plusieurs pistes. Híjole, tu pregunta es larguísima, me van a hacer falta 2 horas para responderte. Hay varias pistas de respuesta. La primera que me parece esencial es la cuestión que tiene que ver con la pregunta que tiene que ver con la mediatización. Hace ratito hablábamos del papel de los periodistas, pero también hace rato hablaba Javier de las grandes jugadoras que son vitrinas, voceras, modelos que permiten encarnar el futuro del fútbol femenino y que constituyen modelos para otras mujeres que se pueden iniciar en el fútbol. Entonces, este vector también puede permitir que el fútbol femenino adquiera cada vez más envergadura. Y yo creo que esto lo han entendido cada vez más las federaciones nacionales e internacionales porque están considerando ya que el vivero de practicantes ya no es nada más masculino, sino también femenino y que hay algo que pueden ganar ahí. Pero para volver a tu pregunta, yo creo que esto tiene también que ver con la cuestión del modelo económico. Hoy, y en este sentido se han desarrollado varias reflexiones a lo largo de los años, hoy estamos realmente a la hora en que tenemos que tomar decisiones, o bien copiamos el modelo masculino sabiendo que es imperfecto y que potencialmente hay una catástrofe por venir con clubes que van a cerrar, con recursos financieros que se van a terminar, o bien intentamos hacer algo distinto, una reflexión para tratar de encontrar soluciones y tal vez contemplar un modelo híbrido. Cierta cantidad de reflexiones ya están en curso, tanto en la cancha con muchos clubes para ver cómo se pueden separar de la sección masculina o funcionar en perfecta armonía con la sección masculina y para que esos elementos estén perfectamente seguros y que si viene una crisis, una pandemia o algo así, no desaparezcan a la sección femenina nada más porque hay una reducción financiera, o bien puede haber algunas reflexiones en curso en las federaciones nacionales y en las ligas nacionales y también en las federaciones internacionales. Y en este sentido, pienso que vamos a asistir a un doble fenómeno. De arriba hacia abajo por una vez, de lo internacional hacia las ligas, y se va a intentar implantar nuevas prácticas, pero al mismo tiempo hay nuevos elementos que pueden venir de abajo, de la base, de las
de los clubes deportivos que pueden explorar nuevas posibilidades. Una vez más, todo está por inventar, hay muchas cosas que hay que probar y eso es lo interesante. Y yo creo que Paul Yechí podrá hablar de esto. El fútbol femenino ha tenido medios para desarrollarse desde hace menos tiempo que el masculino y entonces es al mismo tiempo normal equivocarse y corregirse para después para ser bueno a nivel económico, pero también es importante inspirarse en lo que han hecho en el fútbol masculino para ver cuáles son las trampas que hay que evitar y en qué dirección queremos ir. Sin ninguna duda, hay que evitar copiar esos vicios, ¿no? Y tener en ese sentido por lo menos la ventaja, claro, cronológica de que pues el fútbol femenil ha tenido que desarrollarse de una manera distinta en las sombras, y bajo la prohibición, pero apareciendo en ese sentido. Ahí yo te preguntaría, Paul, anclando con lo que menciona Carol y que te manda un centro que está listo para rematar. La historia del fútbol de las mujeres es muy interesante porque sobrevivió a prohibiciones. En México generó aquel Mundial de 71, llenando el Estadio Azteca. Si no me equivoco, Francia participó de esa Copa del Mundo. ¿Hacia dónde, conociendo la historia, porque la historia nos tiene que servir para ir hacia adelante, hacia dónde dirías tú que tiene que ir el modelo del fútbol femenil? Merci, alors j'ai bien contrôlé la balle. Gracias, sí, controlé ese centro. Entonces voy a tratar de usar bien la pelota. Bueno, si retomamos la historia, creo que hay un problema fundamental para el fútbol femenino y es que en general, muy a menudo fue creado, controlado, bueno, tal vez no creados, pero sí por lo menos controlado por los hombres. Y entonces la cuestión ahora es saber qué querían hacer con el fútbol femenino los hombres. El primer momento es de 1919, 1920. Hubo un primer desarrollo de fútbol internacional en Europa, en Inglaterra, en Francia, un poquito en Bélgica, en Italia. Y había juegos, partidos en los que había 15,000 espectadores que vinieron a ver mujeres. Y después lo que pasó al inicio de los años 70, bueno, estuvo el Mundial en México, luego el Mundial de Italia, y una vez más fueron promotores masculinos. ¿Y por qué se organizaron esos partidos? Por una parte, había mujeres que querían jugar fútbol, a quienes les gustaba eso y querían conquistar este derecho, y por otra parte estaban los hombres que querían organizar eso como si fueran ferias. Miren a las chicas, tienen bonitas piernas, se ponen short, medio saben jugar a la pelota. Y entonces organizaron esto con una mirada masculina. Claro, no estoy hablando de todos los hombres. Sí hubo periodistas franceses hombres que vieron esto con inteligencia, y hablaron de esto como un elemento emancipatorio, etcétera. Y al inicio de los años 70, habló Marion del equipo de Francia, el del estadio de Reims, pero digamos que el gran problema de todo este desarrollo es que fue pensado por hombres. ¿Y por qué de pronto la FIFA se interesa a finales de los 70, inicios de los 80 en el fútbol femenino, cuando la FIFA está llena de dirigentes machistas y claramente conservadores? Pues bien, simplemente porque la FIFA tiene miedo de que las mujeres crearan su propia federación, que habían empezado a hacer en Asia, y que crearan una federación competidora de la FIFA y que les quitara su monopolio. Entonces, hoy seguimos en este esquema, es decir, que se trata de un fútbol que está pensado en primer lugar por los hombres para evitar que hubiera organizaciones competidoras, o bien hoy, y Carol me puede contradecir, pero tengo esa impresión, si los grandes clubes europeos se interesan en el fútbol de las mujeres, es seguramente porque piensan que, uno, esto les va a dar una buena conciencia; dos, porque tal vez es un buen mercado, hay ahí tal vez alguna ganancia económica que se puede obtener, y si se aumenta la oferta. Y entonces la gran pregunta hoy es
cómo hacerle para que el fútbol femenino sea pensado y desarrollado por las mujeres. Y al mismo tiempo hay un obstáculo relativo a eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y aquí con esto voy a hacer que les den escalofríos a Carol y a Marion. Pero el fútbol femenino interesa en primer lugar a los hombres. Pues sí, la situación ha cambiado un poco, pero si al inicio de los años 2000 ustedes iban a ver los partidos femeninos, el 80% del público eran hombres. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta el fútbol. Que jugaran hombres o mujeres les da lo mismo, y también iban a ver a las mujeres porque les parecía un fútbol auténtico, había un placer de jugar, un placer del juego, y les parecía que el fútbol femenino volvía a las fuentes, a las raíces del juego. Y entonces algo que hay que desarrollar es el gusto de las mujeres por el fútbol. Yo tengo 2 hijas y me hubiera encantado que mis hijas se interesaran en el fútbol. Habría ido a ver todos sus partidos, pero mis hijas me dijeron, el fútbol no nos interesa, ni jugado por los hombres ni jugado por las mujeres. Entonces, todavía se tiene que producir un cambio cultural, porque el interés de las mujeres por el fútbol todavía está limitado. Ese es un límite hoy. Las mujeres se tienen que ocupar más del fútbol y ese no es todavía el caso. Ese es un punto extraordinario, Paul. Y no, a ver, me puede llegar a dar escalofríos, pero en realidad más del 60% de los hombres que se interesan en deporte, claro que están interesados en deporte femenil. Ahí están los que dicen que no, y entonces a mí me encanta responderles que en realidad no les gusta el fútbol, les gusta ver a otros hombres. Y ahí, bueno, evidentemente ya estalla todo, porque a mí me encanta patear el avispero, pero el asunto acá pasa justamente por el interés de las mujeres en ese deporte, el interés de las mujeres en todos los deportes, y ahí se nos ha marginado históricamente porque se nos ha dicho que esa no es una parte en donde podemos participar nosotras. Muy interesante lo que mencionas, Paul, y la verdad es que las embajadas me han permitido hacer un pequeño comercial. Yo les voy a presumir este libro que yo escribí, que justamente busca eso, que las niñas se acerquen al deporte, que quieran practicar deporte, porque eso lógicamente las llevará a muchos otros sitios, a querer ser entrenadoras, a querer ser periodistas, a querer ser dirigentes, a querer mejorar esta área de la vida que es tan importante. Y ahí yo te preguntaría, Fernando, ¿cómo podemos tener un impacto desde temprana edad para que no exista no únicamente un bajo nivel de involucramiento, sino yo te diría un alto nivel de deserción? Muchas niñas empiezan a jugar y a cierta edad, en la adolescencia, en la adolescencia temprana, abandonan el deporte y ya no se involucran. ¿Cómo podemos evitar este nivel de deserción para que tengamos más representaciones, mejores representaciones? Y ahí todavía ese pequeño porcentaje que en realidad no le gusta el fútbol, sino que le gusta ver a otros hombres practicando fútbol, pues también se convenza de que las mujeres tenemos que estar en estos espacios. Bien, qué pregunta interesante y compleja. Y yo vuelvo a insistir aquí en los proyectos sociales que me encanta observar, porque si nos ponemos a pensar el fútbol en su desarrollo, en las etapas infantiles, es un deporte social. De ese fútbol que practican los niños y las niñas, muy pocos van a llegar a la cúspide, al más alto rendimiento. Entonces yo aquí primero hablaría de políticas públicas, es decir, que no dejemos únicamente en manos de las federaciones o de los clubes, sino que hablemos de políticas públicas, y acá hay varios ejemplos que podría citar. También aquí, un poco lo que decía Paul, el interés de la FIFA, si bien podemos cuestionarlo en los años 70, 80 o hasta en la actualidad, pero la presión que ejerce FIFA, por ejemplo, ahora en las federaciones nacionales es muy importante. Estuve viviendo mis últimos años en Brasil, en una región muy conservadora como es el estado de Goiás, y ahí realmente yo iba a ver a los clubes de fútbol con los cuales trabajaba una cuestión que tal vez podemos tocar esta tarde, que es la violencia en los estadios de fútbol. Y una de las... no de las soluciones, sino de las metodologías que les ofrecía yo con mis estudiantes, era trabajar el fútbol de base y hacer también talleres de sensibilización, y los clubes no tenían el menor interés ni en esos talleres ni en desarrollar el fútbol femenino. Ahora, ¿qué pasa?
2 de esos clubes ascendieron a la primera división del campeonato brasileño, y ahí la obligación de la FIFA y de la Conmebol es, si estás en la primera división, tienes que tener un equipo femenino. Lo que hicieron fue llamar a equipos universitarios, jugaron los campeonatos femeninos con esos equipos universitarios, descendieron, uno de los equipos descendió, y apenas descendió eliminó el fútbol femenino. Entonces no podemos depender del todo de la voluntad de los clubes, ni siquiera de las federaciones nacionales. Por eso insisto en políticas públicas, e insisto en algo que trabajas tú también, Marión, que son las asociaciones civiles. Este proyecto del que hablaba yo al inicio, Fútbol por la Paz, que se convirtió hoy en Street Football World, está sustentado en asociaciones civiles. Algunas tienen apoyos de gobiernos, algunas tienen apoyos de la FIFA, algunas tienen apoyos de federaciones nacionales y otras no. Pero es ese sector, las asociaciones civiles, nos pueden dar mucho campo para construir. Muchísimas gracias, Fernando. Y sí, comulgo, creo que esto es un tema pues redondo, ¿no? Es un ecosistema muy complejo en el que hay que hablar de muchísimas cosas. Y ahí es en donde yo insisto, y me gustaría conocer también el análisis de Javier, porque estos liderazgos que hemos visto al interior de estas instituciones, lógicamente muy cuestionadas, y no únicamente hablo de la FIFA, se puede hablar de CONCACAF, de CONMEBOL, de UEFA, de la Federación Asiática, de la de Oceanía, o sea, usted menciónelo, y esto no tiene que ver nada más con que yo quiera criticar, sino que históricamente así se ha demostrado, y se ha demostrado también en la lucha contra el racismo, se ha demostrado también en la lucha por la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en el fútbol, la inclusión de las personas trans y abolir el binarismo al interior del deporte. En fin, hay muchas asignaturas pendientes. Ahí yo te preguntaría a ti, Javier, hay mucha polémica ahora en Europa desde hace tiempo con lo que surgió del movimiento Black Lives Matter y lo que hizo antes que Colin Kaepernick, porque otra vez ahí los medios estamos cometiendo constantemente un error. Las primeras en manifestarse en contra de la brutalidad policíaca durante el himno de los Estados Unidos fueron jugadoras de la WNBA, fueron basquetbolistas afrodescendientes, mujeres en Estados Unidos. De ahí se hereda este movimiento, ahora hay mucha rodilla en tierra, en Europa, en Inglaterra, pues incluso abucheos a la selección que participa de esta clase de manifestaciones, y hay gente que dice que no sirve de nada. ¿Qué es lo que sí sirve entonces, Javier? ¿Qué es lo que pueden hacer las dirigencias, los medios de comunicación y muchos otros sectores? Bueno, para empezar, digamos, volviendo al tema anterior, perdón, porque me quedé con el debate sobre las mujeres. Hay una idea que quiero retomar, que es el asunto de la visibilidad, de los role models, por decirlo en inglés, de los ejemplos que surgen en los últimos tiempos, y que, por ejemplo, aquí en Alemania están llevando a un fenómeno muy interesante. Así, aquí a las mujeres muy preparadas, con una trayectoria dentro del fútbol, no del fútbol femenino, sino dentro del fútbol, periodistas, dirigentes, etcétera, están iniciando una especie de revolución. Se están a punto, o digamos, reclamando una voz, un voto mucho más importante dentro de los estamentos del fútbol, no del fútbol femenino, sino estar presente en la toma de decisiones de lo que es la totalidad del fútbol, ¿no? En cuanto al debate del racismo, sí, efectivamente, y es interesante lo que mencionas de las jugadoras de baloncesto de Estados Unidos, que fueron, una vez más, las mujeres fueron las que dieron la patada inicial, digamos, para una cosa muy importante. Va a ser muy interesante, estamos ahora en plena Eurocopa, ese debate va a ser muy intenso porque la Eurocopa se va a jugar en 11 países, en 11 estadios diferentes, contra fondos políticos muy diferentes, lo cual lleva, por ejemplo, a que una selección como la húngara rechace participar en este tipo de actos. ¿De qué sirven? Bueno, yo creo que es una manifestación más que comprensible, por un lado. Es importante creo que los deportistas que tanta atención generan, tanta atención atraen, alcen su voz por fines que a mí me parecen más que dignos de compartir, o sea, para mí son elementales. Eso tiene una contestación, sí, bueno, a mí me parece saludable que estos debates se hagan, porque a mí me parece que la ropa sucia hay que lavarla, y hay que lavarla y colgarla afuera, porque
hay realidades. El racismo existe en Estados Unidos, existe en América Latina, desde luego, dentro de los países sudamericanos, existe en Alemania, desde luego, en países como Francia, para qué decirlo, y existe, por supuesto, en Europa del Este. O sea, es un fenómeno que está ahí y combatirlo me parece que es algo que se impone, o sea, por su propio peso, es algo que desde luego me parece muy apoyable, ¿no? Y me parece un buen camino hacerlo a través de figuras tan relevantes como pueden ser los jugadores internacionales de las selecciones más relevantes del fútbol, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ahí me gustaría justo también empezar a escucharte, Paul, que nos hables pues precisamente de estos enormes desafíos, porque a mí me encanta, ¿no? O sea, nos dicen, no involucren al fútbol con la política, no tiene nada que ver estas manifestaciones, no mezclen las cosas. Y bueno, ahí tenemos a políticos que constantemente se aparecen en los magnos eventos del fútbol, que lo utilizan para un posicionamiento geopolítico, que lo utilizan en sus campañas, que lo utilizan como un puente también, como para poder diplomáticamente acercarse a otros países. Entonces, me parece más que justificado, y esto es una opinión personal, que personas que históricamente han sido vulneradas, que forman parte de grupos que han sido marginados, utilicen también su plataforma, como lo es el deporte, para buscar pues un mundo en el que podamos participar todas las personas, ¿no? Oui, je crois que le football est un lieu paradoxal, Sí, c'est-à-dire me que parece que el fútbol es un lugar paradójico. Es decir, que es al mismo tiempo un espacio en el que puede haber, por supuesto, manifestaciones de racismo y que son más fuertes todavía cuando hay millones de espectadores que miran un encuentro. Y al mismo tiempo es un espacio relativamente meritocrático en el que el color de la piel a veces no tiene tanta importancia. Si usted juega mal al fútbol, sea blanco o negro, no lo van a elegir para jugar en el equipo. Y esto también tiene que ver con la historia del siglo XX. Es un espacio en el que finalmente los negros, también está el atletismo, por supuesto, pero en particular el fútbol fue un espacio para donde los héroes negros aparecieron. Pensemos en Pelé, el verdadero dios de fútbol. Solo en Francia hay como 5 biografías en francés de Pelé. Ya nos imaginamos lo que era Pelé, lo que representó en los años 60, 70, incluso 80. Es decir, que es un espacio paradójico. Al mismo tiempo es un espacio de promoción. En la sociedad francesa está claro. Es un lugar en el que justamente si el equipo de Francia está compuesto de muchos jugadores de origen africano, es porque provienen de las clases populares, pero también es porque es un sector de la vida profesional en el cual, bueno, el hecho de tener un nombre de consonancia árabe o que suene africano no tiene ninguna importancia. Son otros factores, otros criterios los que son más importantes, como jugar bien. Entonces es un espacio de mixidad importante, sobre todo en las sociedades europeas que se vuelven multiculturales. Es un espacio de promoción y también es un espacio de promoción, un espacio que suscita controversia y que puede, por supuesto, verse invadido por discursos racistas. La situación es distinta según los países. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con la historia de la colonización, la historia de la relación con África, etcétera. Entonces, cabe preguntarse si es un espacio en el que la lucha contra el racismo puede ser eficaz. Ahí la respuesta es más compleja porque el fútbol es un espacio de emociones intensas. Marión citó a los hombres políticos y a las mujeres políticas, a los políticos y las políticas. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania fue en 2016 al estadio. Emmanuel Macron fue a Rusia para un encuentro, un encuentro futbolístico. No por eso ganó Francia la Copa del Mundo, ¿verdad? Pero digamos que las cosas se hacen a largo plazo y el estadio también es un espacio complejo, es un espacio de relaciones de fuerza entre
los aficionados y los dirigentes. También es un lugar de transgresión de las normas sociales, que nos guste o no. No es un espacio políticamente correcto, es un espacio además muy masculino. Y entonces ahí la cuestión del racismo es muy complicada, porque a veces los fans usan el racismo para debilitar psicológicamente al adversario, y a veces una manera de protestar contra los dirigentes. Entonces, en este sentido, esto es algo muy delicado, pero de manera general me parece que el fútbol, que siempre es acusado de racismo, pero que ha evolucionado, la FIFA en particular a partir de los años 60, ya incluyó en su estatus que un motivo de exclusión es la discriminación racial. O sea que esto se tiene que tomar en serio desde hace ya cierto tiempo. Entonces es un espacio de promoción de la igualdad, de tolerancia, pero también, como es un lugar de exposición, es un lugar que tiene una fuerte caja de resonancia, y entonces todo lugar racista, toda expresión racista puede cobrar una amplitud demasiado grande. De pronto se puede acusar al fútbol de ser racista, etcétera, pero esto permite enmascarar, ocultar el pequeño racismo de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno es negro o árabe en Francia, o de origen árabe en Francia, es más difícil encontrar un departamento que rentar, un trabajo. Es decir, que el fútbol es un chivo expiatorio a veces que permite hablar de las cosas abiertamente, pero a veces uno olvida abordar realmente las raíces del problema. Sí, y ahí es en donde pues hay que preguntarnos dónde está la raíz, ¿no? ¿Quién nos dijo que las cosas eran así? ¿En dónde empezamos? ¿Cómo podemos deshebrar este problema? Yo he leído muchos artículos y muchas referencias a lo que en inglés se conoce como el grassroots, ¿no? El fútbol base, que es lo que sucede, por ejemplo, en Reino Unido, no únicamente con futbolistas, también con el arbitraje, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar en el fútbol base esta clase de cuestiones y a trabajarlas bien? ¿Por qué no hay entrenadoras afrodescendientes? ¿Por qué no hay entrenadores afrodescendientes en distintas ligas? Repito, en el fútbol base, en donde los medios no voltean a ver, en donde no están las grandes portadas de los periódicos, y esto lógicamente pues se vuelve un problema muy grande al interior del fútbol, porque lo que terminamos por ver en la televisión pues simplemente es reflejo de años de desarrollo lejos de la lente, lejos de las cámaras. Fernando, ¿cómo poder incidir ahí, repito, con todas estas problemáticas? Porque al final muchas veces no hay presupuesto, no hay posibilidad, no hay quien esté viendo, los gobiernos instalan políticas públicas a las que no les dan seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, volvemos a insistir aquí sobre la noción de políticas públicas, de redes de políticas públicas. Y fíjate, Marion, que hace unos 2 años o un poco menos, antes de la pandemia, estuve visitando algunos clubes británicos para ver cómo trabajaban los grassroots. En particular voy a citar al club que más me abrió las puertas, que es el Sheffield United. Ahora, infelizmente, acaba de descender a la segunda división, pero ellos tienen toda una composición de trabajo social, con niñas, con niños en los barrios más populares, más excluidos de la ciudad. Tienen trabajo con adultos mayores también para hacer paseos con ONGs, están conectados con políticas públicas nacionales y locales. Entonces, yo creo que el fútbol tiene esa potencialidad que puede atraer, así como atrae a muchos espectadores, atrae niños, atrae niñas, puede atraer también a funcionarios que quieren hacer política pública y que van a venir a tomarse la foto. No podemos quitarles ese, no sé si derecho, pero es decir, más allá de la foto se puede hacer mucho. Entonces, yo creo que esto nos vendría muy bien en México, por ejemplo. A ver, para hablar de la discriminación, nosotros tenemos un gran problema en México con el famoso grito discriminatorio, que ya le va a costar caro a la selección mexicana si no empezamos a trabajar en esa dimensión que parece a veces simbólica. A veces algunos aficionados, hombres y mujeres, lo toman como, es parte del folclore. Entonces, lo que decía Paul, en el fútbol hay elementos culturales que nos pueden permitir
transformar otros elementos de la sociedad y que el fútbol tenga una repercusión más allá del espacio que es el estadio de fútbol o las canchitas de los centros de entrenamiento. Qué importante esto que mencionas, ¿eh? Y sí, a ver, lo del grito es una auténtica vergüenza. Si ustedes nos ven en casa y siguen pensando que eso es parte del folclore, pues les hace falta viajar por el país porque hay muchas cosas más folclóricas que ser personas homofóbicas. Y yo creo que eso no es algo de lo cual deberíamos enorgullecernos. Ahí, Javier, te platico. Nosotras, por ejemplo, en Versus lanzamos un manual de buenas prácticas para hablar de temas que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, ¿no? En el mes de la visibilización de la homofobia en el deporte. ¿Por qué? Porque en las redacciones percibo resistencias importantes todavía a acercarse a esas temáticas, pero especialmente en México, ¿no? O sea, en las transmisiones de los partidos, en donde millones de personas están viendo lo que sucede en la televisión, tenemos a comentaristas que no saben cómo referirse a las personas de la comunidad, que no saben cómo referirse a las personas racializadas, que no saben cómo tratar con identidades de género. Entonces todo esto pues, se vuelve un megáfono en el que muchísima gente absorbe ese mensaje. En México más gente sabe quién es el Chicharito que quién es el secretario de Economía. Entonces eso nos habla de un caballo de Troya enorme y de una responsabilidad del periodismo. ¿Cómo podemos incidir ahí? O sea, ¿cómo podemos lograr ir contra estas resistencias de colegas que nos dicen, no, bueno, pero no es para tanto, ahora uno ya no se puede reír de nada? Insistiendo, te diría, insistiendo y haciendo pedagogía también con el ejemplo, ¿no? Yo creo que hay ciertos debates que son difíciles de llevar por las características de los compañeros. No los vas a convencer, eso es así, desgraciadamente. Pero, no sé, es algo que aquí, desde mi punto de vista, desde nuestra perspectiva, ha quedado bastante erradicado por lo menos en el ámbito en el que trabajo yo, en el diario alemán, en el que hay una gran tolerancia hacia todo tipo de colectivos, ¿no? También dentro de la redacción. Y no sé, a mí personalmente me pilla un tanto lejos esa observación que haces. Es una lástima que vivas esas realidades ahí y me consta que existen en otros lados también, pero afortunadamente aquí lo veo bastante superado. Bueno, te felicito. Ahí entonces tenemos que empezar a copiar ese ejemplo para que eso suceda en la gran mayoría de las redacciones, porque, pues sí, desafortunadamente alrededor del mundo siguen siendo espacios muy masculinos en donde existen resistencias muy importantes. Carol, platícanos un poquito tu perspectiva en ese sentido y sobre todo, pues, cómo es que desde distintas instancias se puede incidir, pero cómo podemos también exhortar al público. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Porque de repente la gente que ve esta clase de cosas, que nos escucha, dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no trabajo en una redacción, a mí me gusta ver fútbol, me siento a ver un partido y luego, ¿qué hago? Merci. Pour le coup, c'est une vraie Gracias. Esa es una verdadera pregunta qui peut-être nécessite plusieurs réflexions. que tal vez requiere varias reflexiones, varios niveles de reflexión y que tal vez tiene que ver con lo que fue mencionado anteriormente. Javier hablaba de la pedagogía. Hay que explicar a los periodistas qué son los términos que no hay que usar, qué son las frases que hay que vetar completamente en nuestro vocabulario. Y también gracias a esto vamos a lograr tener un impacto directo en los espectadores y telespectadores. Y esa es una responsabilidad de ustedes, los periodistas. Tienen que cambiar, favorecer este tipo de cambios. Y por otra parte, hay acciones concretas que se pueden dar a nivel de los clubes, a nivel local, como lo decía Fernando. Desde la más temprana edad hay que educar a los educadores para que se eviten la instalación de las malas costumbres. Y esto a veces no son solamente malas tradiciones o malas costumbres, son un delito.
hay que verlo así en el debate. Y Paul hablaba también de los deportistas, hombres y mujeres, que a menudo tienen mucho peso y pueden hacer cambiar las cosas más que las instituciones. Y en este caso, pienso en el Black Lives Matter. Vimos que las federaciones nacionales e internacionales hicieron planes para luchar contra el racismo, con un brazalete u otras cosas, pero a veces esto tiene un alcance limitado. Y en cambio, cuando vemos a los deportistas y las deportistas que se detienen, se regresan al vestidor o ponen la rodilla en el piso, eso sí hace que la gente lo vea, hace que los espectadores y telespectadores se cuestionen, que los actores económicos se cuestionen y también que se cuestionen las distintas instancias para pensar cómo le vamos a hacer para que las cosas cambien de verdad. Hay acciones temporales que se han implementado y que no siempre son eficaces, pero por lo menos son cosméticas, pero hay una reflexión más importante que hay que llevar a cabo a largo plazo. Por otra parte, quisiera reaccionar a lo que dijo Paul, y esto es algo que me han dicho distintos y distintas deportistas. Me han hablado de la dificultad de la situación porque a veces les piden que hagan un oficio para el que no fueron formados o formadas. Se les pide a los deportistas que se hagan abogados de una causa y a veces ellos no están capacitados o capacitadas para hacer eso. A veces no saben bien cómo posicionarse y entonces me parece que también hay que comprender a estas deportistas o estos deportistas que no se sienten capacitados para hablar sobre estos temas sociales porque les están pidiendo que hagan el trabajo de los políticos, de las federaciones, de las ligas, de los presidentes y entonces estamos poniendo sobre sus hombros una carga que tal vez no están capacitados y capacitadas para cargar. Y hay algo ahí también que me parece interesante. En el momento en el que empezó lo de Black Lives Matter en el año pasado, se pensaba que eso iba a durar unas semanas, unos meses, y sin embargo, ese movimiento se desarrolló, desbordó a los Estados Unidos, llegó a otros países, atravesó varios deportes, el fútbol, el rugby, el bádminton, en fin, es algo que me parece que se está desarrollando y pienso que en ese sentido los y las deportistas y los y las dirigentes van a ser actores claves de esta lucha contra la homofobia, contra el racismo, porque son ellos con su audiencia y con su influencia mediática quienes van a poder hacer cambiar las cosas, porque ellos pueden señalar lo que no es normal y pueden hacer en este sentido que las cosas cambien. Pero una vez más, no quiero poner una carga demasiado pesada sobre los hombros de los y las deportistas. Totalmente de acuerdo y ahí es en donde yo creo que tenemos que, sí, empezar a dividir las líneas y empezar a entender las responsabilidades de cada quien. Pasa mucho con la discriminación por género, ¿no? Esto es un problema que las mujeres no creamos, que mágicamente tenemos que resolver y que no nos están dando las herramientas para resolverlas, porque si tuviéramos ese acceso al poder, pues yo creo que es un problema que ya hubiéramos resuelto. Y bueno, para cerrar, también importante mencionar que si bien este es un problema que hay lugares en donde ya parece que empieza a sortearse de mejor manera, sigue existiendo en muchos otros. Entonces, el hecho de que en mi entorno no exista no significa que no sea un problema y ahí es en donde me parece que como género humano tendríamos que solidarizarnos un poquito más y no nada más hablar desde la comunidad, de la comodidad de lo superado. Bueno, antes de despedirnos, porque ya va a arrancar el partido, además, me gustaría que arranquemos con un pronóstico. Evidentemente, vamos ya a meternos en tema futbolístico, puro y duro. Así que, Javier, dinos, ¿cuál es tu pronóstico para el encuentro?
Pues francamente no lo sé. Los franceses han recuperado a Benzema, estuvo tocado en los últimos días, pero o sea, en teoría Francia parte con una ventaja de tener un equipo armado, de tener una idea bastante más clara que los alemanes en estos momentos, pero aún así los alemanes creo que acabarán ganando 2-1. Ok, ¿y la Eurocopa quién la gana? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Es muy difícil de pronosticar, o sea, hay 6, 7 equipos que realmente están arriba del todo. Yo creo que a pesar de la derrota inicial, los franceses van a tener mucho que decir. Muy bien, ahí me parece bien. A ver, acá venimos a un panel, claramente no somos clarividentes, porque si no, pues ya nos habríamos dedicado a las apuestas y seríamos millonarios, pero está divertido poder jugar a los pronósticos. Paul, dinos por favor, ¿quién para ti va a ganar este partido y quién va a ganar la Euro? Alors, bon, les Français, comme vous le savez, ne sont pas chauvins, hein. Bueno, como ustedes saben, los franceses no son chauvinistas. Entonces yo voy a decir que va a ganar Francia. Cuando yo era joven, he visto a tantos partidos en los que gana Alemania a Francia que hoy estoy a favor de Francia. Bueno, ya voy a dejar de bromear. Hay un factor que también es importante, que puede ser importante para Francia y puede ser peligroso para Francia. Y es que Francia es favorita, pero cuando Francia es favorita, las cosas salen mal. Los franceses fueron campeones del mundo, tienen un buen equipo, tienen un jefe de equipo fuerte. Yo creo que vamos a tener un empate o Francia va a ganar a Alemania. Y con respecto al resultado final, si no es Francia, me imagino a Italia. No porque tenga simpatías por Italia, sino también porque Italia no había sido calificada para el último mundial y sin embargo tiene un equipo muy fuerte que quiere venganza. Bueno, no, que quiere la revancha, perdón, que quiere la revancha. Excelente. A ver, Fernando, platícanos, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, veo favorita para el partido a Francia, a pesar de la rivalidad histórica y de los triunfos de Alemania, que le ha sacado varios triunfos a Francia en mundiales. Recordamos el de España 1982, que todavía duele en Francia, pero para esta Eurocopa yo sí veo una continuidad muy clara entre el equipo de Francia que jugó el Mundial de Rusia, que está inclusive fortalecido y que tiene una idea muy clara. Entonces yo daría a Francia como favorita en un resultado apretado, 2-1, 1-0 o un empate probablemente. Después para la Eurocopa, ¿quién la va a ganar? También pienso que Francia es el principal favorito, pero a mí me gustaría ver qué hace Bélgica. Es un equipo al cual le tengo mucha simpatía y me parece que se ha quedado ahí. Bueno, fue tercero en el Mundial de Rusia. Y voy a terminar con mi aspecto. Me interesa más lo social. Quiero destacar la labor social que hace la Federación Francesa de Fútbol en las áreas que hemos tocado hoy, la discriminación, también la Federación Alemana de Fútbol y la inglesa. Y tú decías algo muy importante, Marión. En nuestras latitudes, tal vez tendríamos que aprender de esas herramientas que vienen implementando estas federaciones en el fútbol base y también a veces en el fútbol profesional. Así que yo cierro con lo social, me interesa más que lo profesional. Gracias. Sin ninguna duda, Fernando, muchísimas gracias. Carol, platícanos, a ver, ¿cómo vas con tu pronóstico? Tu pronóstico. Ay, qué difícil, es difícil de decir. Como lo dijo Paul, los franceses somos un poco chauvinistas, entonces yo voy a decir que va a ser un juego difícil, pero que Francia tiene posibilidades de ganar 2-1. Vamos a ver. Y con respecto al resultado final, voy a tener tendencia a hacer un pronóstico de corazón. Pienso en Francia, aunque también en Italia o en Holanda, que a veces olvidamos y que tienen un equipo bastante interesante. Creo que para España las cosas van a ser complicadas, pero bueno, tenemos un mes para descubrir eso. Ojalá, ya estoy impaciente de que empiece.
Pues acá lo mismo, yo voy a jugar un poco la diplomacia deportiva y lo digo porque veo a Francia muy bien, pero ahí también de repente se me parte un poco el corazón, me voy a decantar por el empate, que creo que si Alemania empata con Francia es un extraordinario resultado para los alemanes, porque Francia es lógicamente un equipo que es amplio favorito, y bueno, ya si Fernando y Carol se fueron por otros lados, y además pues yo no tengo que ser clarividente porque no tengo bolita de cristal, yo les voy a decir que en esta ocasión y rememorando lo acontecido en el 96, Inglaterra se va a sacar esa espinita y finalmente va a poder hacer algo con esta joven generación de futbolistas, siendo una de las grandes sorpresas del torneo. Pero les repito, para eso soy periodista y afortunadamente no leo las cartas ni leo la bola de cristal. Así que bueno, ha sido un auténtico privilegio. No sé si vamos todavía a hacer, me parece, una pequeñísima conclusión con todos nuestros panelistas, agradeciendo por supuesto a la Embajada de Francia y la Embajada de Alemania permitirnos estar en este panel. Así que Javier, arranco contigo una breve conclusión. Términos futbolísticos. No, yo creo que el fútbol es una gran herramienta y hay unas cosas algo que no se debe olvidar y creo que más o menos lo hemos hablado. El fútbol es uno de los últimos recintos donde clases marginadas, migrantes, tienen acceso a dar voz a sus vidas, a lo que han tenido que experimentar siendo niños, por ejemplo, ¿no? Pienso en muchos futbolistas de origen africano que llegan a Europa, que no existen en el debate mediático generalizado, ¿no? Por eso creo que es importante siempre tener un ojo puesto en lo que viven esas personas que luego adquieren un estatus de estrella, pero que muchas veces no se olvidan de dónde vinieron, ¿no? Y creo que cuidar eso es algo fundamental. Muchísimas gracias, Javier. Paul, ¿alguna conclusión, algo que quieras compartir con la audiencia que nos ha visto el día de hoy? Oui, deux choses. La première, c'est que le Sí, football... dos cosas. La primera es que el fútbol es un lenguaje universal que permite finalmente a jóvenes, a gente de toda cultura intercambiar, tener referencias comunes y al mismo tiempo a través de la manera en que los equipos internacionales y los clubes, incluso si hay una tendencia a la estandarización, vemos también culturas particulares y culturas diferentes. Y el segundo comentario que voy a hacer va en el sentido de hablar de la comunidad LGBT. En el día en que un hombre, jugador, joven, profesional, famoso, haga su coming out, salga del closet, las cosas van a cambiar. Ha sucedido en otros deportes como Juar Bawats o otros jugadores muy famosos que salieron del closet hace unos años y no tuvieron problemas. Esto va a ser importante. El día en que uno de los grandes futbolistas digan yo soy homosexual, esto va a permitir salir de estos insultos homofóbicos, de la homofobia en el fútbol. Sin ninguna duda, ¿eh? Y ahí el fútbol de las mujeres ha marcado una pauta importantísima para la comunidad LGBTIQ+, cosa que todavía es una asignatura pendiente para el fútbol de los hombres. Ahí estaba Megan Rapinoe, ¿no? Que le decía a Cristiano Ronaldo y a Messi, bueno, o sea, ustedes deberían utilizar todo lo que tienen para promover un poco más la lucha contra el racismo. Yo, una mujer blanca, soy la primera que lo está empezando a hacer, y por ahí también le tiró un pequeñísimo dardo a Neymar y a Kylian Mbappé. Fernando Segura, ¿alguna conclusión para cerrar? Marión, pues celebrar este momento tan interesante y pensar tal vez, así como hizo la Embajada de Francia y la Embajada de Alemania, que podamos tener este tipo de conversatorios con las autoridades del fútbol, es decir, que podamos generar un compromiso, no solo que estén presentes en una mesa, en una reflexión, sino que a partir de estas reflexiones y compartiendo experiencias de otros países, que vengan de Europa, pero que nosotros también desde Latinoamérica llevemos a Europa. Se han hecho cosas muy interesantes en materia de este programa que yo mencionaba, que surgió en Colombia y se convirtió en una red internacional donde hoy participan más de 100 asociaciones. Que podamos tener estos espacios sería un deseo y ojalá que gracias a las embajadas podamos impulsarlo, y a los medios de comunicación. Marión, tú que estás ahí, a ver si metemos presión a las federaciones de fútbol.
Estamos en ello todos los días, Fernando, pero no nos vienen mal nuevos aliados, así que muchísimas gracias y totalmente de acuerdo, ¿eh? No basta nada más con sentarse a la mesa, sino efectivamente firmar compromisos y buscar que estas políticas y estos cambios culturales se ejecuten. Carol, te escuchamos con mucha atención. ¿Qué es lo que nos puedes decir a manera de conclusión? Alors, pour conclure, je rebondirai également sur ce que disait. Bueno, para concluir, voy a comentar lo que decía Paul. Hay que pensar en cómo los medios de comunicación, iniciativas como estas, o películas o documentales pueden tener un impacto en el público. Pienso en un documental sobre dos jugadoras francesas que se llaman Nite Museker, que permitía ver cómo se jugaba el fútbol en Brasil, en Australia, en Nueva Zelanda, para pensar en cómo suceden las cosas en el extranjero, cómo nos pueden inspirar en el extranjero y cómo podemos ganar con estas diferencias o pensar en cómo hacer las cosas de manera distinta. De manera general, esto me parece necesario con respecto a todos los desafíos que mencionamos el día de hoy en el fútbol. Usted es periodista y creo que hay muchas cosas que están sucediendo a nivel del periodismo deportista. Ahorita en Francia, por ejemplo, últimamente vimos un reportaje sobre el machismo que existía entre los deportistas, entre los periodistas de deporte. Había muchas periodistas, mujeres que denunciaban esta situación. Como decía Paul, el fútbol es un hecho total y podemos encontrar muchas cosas que pueden ser importantes para nuestra sociedad. Entonces, convirtamos al fútbol en una herramienta de reflexión, en algo que sea pertinente para nosotros para hacer avanzar varios temas. No es algo que va a resolver los problemas mágicamente, como creen algunos de manera a veces un poco ingenua, pero sí es una herramienta social, política, de reflexión, una herramienta importante a nivel de la sociedad. Muchísimas gracias, Carol Gómez, por supuesto también a Paul Dietschi, Javier Cáceres, Fernando Segura. Mi nombre es Marion Reimers. Agradecer nuevamente a toda la organización de este evento, a ustedes que nos escucharon. Por supuesto, también una mención especial, porque todos hablamos muy rápido, a Ángela Silva, del Centro Profesional de Traducción e Interpretación del IFAL, nuestra intérprete del día de hoy. Muchísimas gracias por su labor y, por supuesto, a todos ustedes, disfruten el partido, disfruten del fútbol, pero nunca lo olvidemos, este es un vehículo social importantísimo y poderosísimo. Gracias y hasta la próxima.